Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del Congreso esta invitación al Instituto Colombo Panameño en la persona de su presidente, el doctor Abel Zamorano. Agradecer las atenciones recibidas, que han sido muchas, y explicarles que este tema que voy a abordar, que es el proceso de familia en el siglo XXI, vale decir los desafíos y cambios que nos plantea a los juristas, lo formulo en el marco particular de un enorme cambio legislativo en mi país, porque desde hace 14 días rige un nuevo Código Civil que ha dejado de lado, ha sustituido al Código del siglo XIX. Este importa una reforma integral del derecho privado para adaptarlo al nuevo bloque de constitucionalidad nacido de la última reforma constitucional en mi país. Ustedes saben que la Constitución es derecho operativo, lo decía Conrad Hess, se va infiltrando en las legislaciones. Muchos institutos ya estaban, pero había otros que no, y ahora tenemos una regulación sistemática que contempla todas las nuevas garantías, tanto de índole procesal como sustancial, nacidas de la reforma procesal. Bueno, este código además tiene la peculiaridad de que en un país federal nosotros tenemos 25 códigos procesales, incluimos el federal y el de la Ciudad de Buenos Aires. Este código de fondo contiene regulaciones procesales mínimas para asegurar la operatividad de las normas sustanciales en las distintas jurisdicciones. De modo que en este momento hay todo un proceso de regulación procesal para adecuar las normativas locales a las exigencias del nuevo Código Civil, ¿sí? En este marco es que elaboramos con un grupo de especialistas, entre ellas una de las corredactoras del Código Civil, el Código Procesal Modelo para la Justicia de Familia. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el proceso de familia? Todos hemos observado, hemos presenciado que la familia tradicional, fundada en el matrimonio, nacida de formas más o menos solemnes y regida por la autoridad y el apoyo económico del padre, viene sufriendo cambios enormes en el último siglo, ¿sí? Se ha ido pasando lentamente desde un modelo cerrado, basado en la autoridad del pater familia, a un modelo abierto que contempla otras formas familiares. Así se ha ido regulando progresivamente la unión de personas del mismo sexo, la familia no matrimonial, que en nuestro nuevo código se la llama unión convivencial, la familia ensamblada, la familia monoparental. Como vemos, el vocablo familia ha dejado de aludir a un grupo homogéneo en su configuración, fundado en el matrimonio heterosexual o en la adopción, para para contemplar cierta heterogeneidad. Esto es lo que surge también de las sentencias de la Corte Interamericana. En Atala Rifo y Niñas versus Chile, que es una sentencia del año 2012, la Corte Interamericana ha dicho que en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un modelo tradicional. El concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares, de hecho, donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio. Ahora bien, ¿cuáles son las causas que han generado estos enormes cambios? En primer lugar, la concepción de que las creaciones de familia y matrimonio son creaciones culturales
y el reconocimiento de nuevas formas basadas en la libertad y en el reconocimiento de la autonomía personal. Pero también estos cambios han sido motorizados por lo que se llama la democratización de la familia, el concepto de igualdad llevado a la unión familiar. Hoy se habla en el derecho constitucional de la igualdad real, la igualdad entendida conforme las enseñanzas de Ferraioli en esa magnífica obra Derechos y Garantías, la ley del más débil, donde brega por eliminar un sistema de indiferencia por las diferencias, ¿sí? La igualdad real es un concepto de igualdad que se hace cargo de las diferencias en las asignaciones previas y por lo tanto protege al vulnerable para equipararlo en el proceso con aquel que no sufre esa particular situación de vulnerabilidad. Así vamos a ver que en el derecho de familia se consagra una especial tutela a las personas en situación de vulnerabilidad por la edad, por el estado físico, mental, por causa de violencia, por razones étnicas. Y también en España y ahora en nuestra legislación se contemplan compensaciones económicas en los casos de divorcio, nulidad de matrimonio y aún ruptura de uniones convivenciales cuando uno de los integrantes de esa unión ha quedado por causa del matrimonio y divorcio o de la ruptura posterior en una situación de vulnerabilidad. También la protección de la vivienda familiar, ya no como un derecho económico, sino como un verdadero derecho humano, la protección de la vivienda, y en el caso de la vivienda familiar, es otro elemento que ha motorizado estos cambios. Y el concepto de autonomía progresiva, el concepto de autonomía progresiva que hace que no digamos que un niño debe ser escuchado solo a partir de determinada edad, sino en función de su madurez para formarse un criterio propio, lo cual no es igual en todos los niños. También el concepto, una nueva visión de la autonomía en materia de restricciones a la capacidad que deben limitarse a lo menos posible. Pero también en el derecho procesal, las convenciones en materia de derechos humanos han generado un cambio en las garantías esenciales del debido proceso. Todos conocemos que desde siempre se habla de las garantías del debido proceso pensando en la igualdad, en este concepto nuevo de igualdad, pero en la igualdad en el proceso, en la defensa, la igualdad de imparcialidad del juez, la defensa en juicio que mira al que es accionado, pero se ha incluido esta nueva garantía que es la tutela judicial efectiva, que en materia de regulaciones como el derecho civil en que está interesado el orden público, cobran una especial significación e imponen activismo judicial. Se ha acabado, al menos es indiscutible en el derecho de familia, que debe existir activismo judicial. De algún modo lo decía Couture ya en el año 1947, cuando sostenía que al lado del fin privado del proceso civil hay un fin público, y ese fin público consiste en asegurar la operatividad efectiva del derecho sustancial, y eso es tutela judicial efectiva. Pero además del activismo judicial, es necesario contar con institutos procesales idóneos para asegurar tutela efectiva. No nos olvidemos, como dice un procesalista brasilero, Marinoni, que la tutela efectiva es simultáneamente un mandato al legislador, quien debe suministrar las normas idóneas para asegurar ese tipo de tutela, y al juez, quien en la aplicación e interpretación de la norma debe optar por la más congruente con esa finalidad. Ahora bien, la justicia de familia es una justicia además que tiene caracteres particulares, es de acompañamiento, tiene un rol subsidiario y de pacificación, cuyo objetivo no está en
llegar en que exista, debemos superar esa visión de vencedor-vencido, un ganador y un perdedor. Se trata de eliminar el conflicto mediante una actividad que debe realizar el tribunal, debe involucrarse en esta labor, que es preventiva y dinámica, ayudando a la familia a encontrar un nuevo orden en la estructura familiar. Zagrebelsky habla de una justicia reconciliativa o reconstructiva, que, como les digo, exige más que ningún otro tipo de proceso civil del activismo judicial y de algo que llamamos tópica jurídica, mirar el caso. No puede resolverse un caso de familia sobre la base de modelos generales prefijados. Es necesario mirar el caso. Cuando hablamos del interés superior del niño, no puede ser una fórmula no explicada. Hay que explicar por qué en ese caso concreto, explicitar por qué en el caso concreto la decisión es la más congruente con ese interés superior. Los jueces de familia, además, deben ser especializados y contar con apoyo multidisciplinario. Hay cosas que el juez formado en la ciencia jurídica no ve y que en una audiencia, en una entrevista de un niño, advierte un psicólogo, un psiquiatra. Decía ya nuestro querido maestro Morello que no solo el derecho es lo que abastece de razonabilidad a la función jurisdiccional. Y de un modo más gráfico y poético, Michel Villé, un filósofo francés, ha sostenido que el arte del derecho es polifónico y, por lo tanto, aplicar al mismo solamente la lógica monódica hecha para el matemático es como interpretar una sinfonía con un único instrumento. La multidisciplina y multidisciplina dentro del equipo del juez, porque los va a necesitar para la decisión y también para la ejecución, sin causar perjuicios que pueden evitarse. Llegamos así a que hay nuevos paradigmas en el proceso de familia conforme a estas pautas. En nuestro nuevo código se ha incluido el principio de oficiosidad con excepciones. Hay impulso oficioso, prueba de oficio y aún cautelaridad de oficio en materia no patrimonial, pero todo esto es con excepción de las cuestiones exclusivamente patrimoniales entre personas plenamente capaces. En segundo lugar, la oralidad y filmación en el proceso. Hemos optado en nuestro código modelo por el proceso por audiencias, que toma lo mejor de la escritura, donde es necesario fijar posiciones, y lo mejor de la oralidad para la prueba. Pero se ha complementado con la filmación de audiencias y entrevistas, siempre con acceso restringido al expediente a través del sistema informático, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante la filmación de las entrevistas? Para evitar la victimización de personas vulnerables que son entrevistados en muchas ocasiones con el sistema oral tradicional por el juez, por el asesor o defensor de menores, luego por el juez, luego por la Cámara de Apelaciones, produciendo un desgaste emocional innecesario. Además, recordemos que conforme la opinión consultiva 17 del año 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que en las cuestiones vinculadas a los derechos de los niños, la doble instancia es condición del debido proceso, de modo que debemos dejar de lado aquella vieja oralidad kiobendiana, de tribunales colegiados, de instancia única, donde no había registro de la prueba, porque hoy las nuevas tecnologías nos permiten, a través de la filmación, responder a esta exigencia de doble instancia y evitar la revictimización. El principio de colaboración probatorio es otro de los paradigmas del derecho de familia. La verdad no es indiferente al proceso. No puede haber sentencias justas si no se basan, como dice Michele Tarufo, en una determinación verdadera de los hechos de la causa. Además, ¿qué es el principio de colaboración probatoria? En nuestro
nuevo código se dice que la parte que se encuentra en mejor condición de aportar la prueba tiene la carga de hacerlo. Es eso. Y el incumplimiento de esta carga es una presunción en contra, ¿sí? Es un grado más que las cargas dinámicas, porque no se aplica solo a los casos de prueba difícil, sino a todo proceso de familia, sea o no de prueba difícil. Además, otro de los paradigmas es que se trate de una justicia temprana, que evite el daño o su agravamiento. Pensemos en la restitución internacional de menores. La Convención de la Haya establece plazos brevísimos, 60 días, 90 días como máximo. ¿Cómo cumplirlos en un proceso estructurado con las debidas garantías? Bueno, nosotros hemos regulado la restitución internacional en plazos muy acotados, y con solo doble instancia. No se puede acceder a la Corte porque en mi país hoy, con el viejo sistema, estos procesos de restitución internacional de menores llegan a la Corte a veces 2 años después del traslado y retención ilícitos. Y no nos olvidemos que este proceso es una verdadera tutela preventiva. Las tutelas preventivas son o inhibitorias o de remoción del ilícito. Esta es una tutela preventiva de remoción del ilícito, siguiendo aquí también la clasificación que hace Marinoni. Finalmente, la flexibilización de la congruencia es otro de los grandes paradigmas. En mi país yo he bregado mucho por esto. Como juez a veces ha sido un corset la congruencia demasiado estrecho. Ustedes en Panamá en el 475 la tienen, ¿no? En principio rige la regla de congruencia, pero excepcionalmente en los procesos de familia y acciones de Estado puede el juez conceder pretensiones no formuladas inicialmente o disponer prestaciones no pedidas originariamente, en tanto los hechos en que se fundan hayan sido debatidos y haya mediado los hechos hayan sido objeto de prueba, vale decir, se hayan bilateralizado, porque toda producción probatoria es bilateral en el proceso. Bueno, la tutela efectiva abarca tanto el acceso, los proveimientos adecuados y las medidas ejecutorias eficaces. Hay una serie de elementos a tener en cuenta en el diseño de una norma procesal, como la gratuidad en el acceso, la asistencia letrada gratuita para los vulnerables, el centro de vida como pauta atributiva de la jurisdicción territorial. Nosotros hemos establecido que si cambia el centro de vida, cambia la competencia, la conexidad acentuada, es decir, toda cuestión tramita ante el mismo juez, y le hemos dado a los jueces de familia con competencia exclusiva en violencia familiar, competencia tanto civil como penal, para evitar que se diluya el tratamiento de la causa o existan decisiones contradictorias. El deber de saneamiento, la reconducción de postulaciones. No nos olvidemos, como dijo la Corte Interamericana en Bamaca Velázquez, que el proceso no puede sacrificar la justicia en pos de meras formalidades. Debemos evitar el exceso ritual. La oralidad, la inmediación, bueno, ya de esto les hablé, durante el trámite son elementos esenciales para asegurar tutela efectiva. Finalmente, quien pide justicia, lo que quiere es la concreción de la sentencia. La ejecución forma parte de la tutela efectiva. Por eso me voy a referir, nosotros hemos regulado la ejecución parcial y total, la ejecución provisoria. Me voy a referir a la ejecución con apoyo multidisciplinario, que es fundamental cuando se trata del cumplimiento de exclusiones de hogar, revinculación parental, cumplimiento del régimen de comunicación o la restitución internacional de menores misma, que requiere apoyo psicológico porque se trata de situaciones
que comprometen sentimientos y mucha tensión. Las medidas conminatorias, siempre pensamos en las pecuniarias, pero es importante también una regulación de las no pecuniarias, un mal mayor para el que incumple el mandato judicial. Finalmente, en Brasil, que ha avanzado tanto en su derecho procesal, hablan de la sentencia mandamental, la sentencia que no es sustituible o de ejecución subrogada, no es sustituible por una indemnización pecuniaria. En materia de familia hay muchas sentencias mandamentales y la energía en la ejecución constituye un elemento fundamental. En el código nosotros hemos incluido, por ejemplo, medidas muy enérgicas en materia de alimentos, como la retención directa por parte el juez ordena la retención directa por parte del empleador o del deudor alimentario, y si no ha cumplido pasa a ser solidariamente responsable. Además de la responsabilidad solidaria, se han regulado restricciones migratorias, como tienen en Costa Rica, en la Ley de Pensiones Alimenticias de Costa Rica, en que el deudor alimentario para salir del país debe afianzar 1 año de cuota alimentaria, ¿sí? También, bueno, la inscripción en el registro de deudores alimentarios, y se ha previsto la obligación subsidiaria del Estado. Es que, como dice la exposición de motivos de las 100 reglas de Brasilia, las 100 reglas de Brasilia son ese conjunto de recomendaciones elaboradas por la 14ª Cumbre Judicial Iberoamericana en el año 2008. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de ese derecho. Por eso, y para cerrar, les traigo acá una imagen de Kafka. Kafka, que además de ser un escritor conocido de modo póstumo, gracias, como decía Borges, a la feliz desobediencia de su amigo Max Brod, que publicó estos cuentos, que escribía. Bueno, escribió un breve relato de una carilla, se llama Ante la ley. Hay pocas descripciones tan claras de lo que es la necesidad de tutela efectiva, la angustia del hombre que sabe que hay una ley que lo protege o que lo sospecha, pero no puede ingresar a las puertas de la ley, porque se lo impide un guardián. Debemos evitar que los jueces de familia sean ese guardián no comprometido con la solución justa del pleito. Muchas gracias.